entonces cuando en el verano del 68 estudiantes mexicanos toman las calles de la capital y termina en un acto de sangre que conmueve al país. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y del IPN, participaron profesores, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue dispersado el 2 de octubre del mismo año por el gobierno mexicano en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Era un tema del que todo mexicano estaba al tanto, pero debían callar por la misma presión generada por el gobierno. Era poco lo que los medios de comunicación decían acerca de ello, pues a poco tiempo se inaugurarían las Olimpiadas de México, un acto que mostraría el desarrollo del país ante el mundo. No se quería dar a conocer la verdad sobre las represiones que el gobierno hacía. Nadie hablaba, por miedo a ser callado de la forma más brutal y despiadada. Las noticias no se podían dar realmente porque todo iba filtrado. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, decía, no puede pasar nada si no lo mandamos de aquí. Así estaban los medios de comunicación en aquel momento. Las noticias distintas, no pasó nada, fue esto, una cosa poca, etc. Y culpando esencialmente a los estudiantes. El gobierno de Díaz Ordaz fue correctamente dirigido en el ámbito económico, pero se ahogó por completo al reprimir la libertad de expresión, lo que llevó al país a un callejón sin salida. Los actos del ejército fueron los que provocaron aún más la furia de estudiantes y profesores, pues invadían el espacio público en el que ellos tenían derecho a manifestarse. Durante un viaje, Luis Echeverría hace una llamada a Díaz Ordaz, quien le comenta sobre el comportamiento de estudiantes fuera de la preparatoria de San Ildefonso, que se encuentran en huelga, y es así como la policía interviene y cumplen la orden de entrar y mediante un bazucazo destruyen la gran puerta labrada del siglo XVIII. Allí son detenidos estudiantes y algunos integrantes del Partido Comunista. Además, ya se hablan de cifras inmensas de lesionados y heridos por las acciones del ejército. Hubo gentes mal informadas, que decían, qué bueno que hizo estudiar Ordaz para aplacar a los estudiantes. Pasa el tiempo y se convencen de la realidad. Eso me la tomo. Mal informados. Trataron de hacerlo bien normal, porque se reitero, a todos los medios trata de componer todo, ¿no? Pero sí, en mucha gente se notaba ya ese espíritu en muchos ya de tristeza. El drama ya lo conocían muchas gentes. No se decía en los medios, pero toda la gente, los que lo vivieron, como el capitán que nos contó a nosotros, todo el drama y en la forma tan tremenda que llenaban los carros de estudiantes, algunos todavía con vida. El 68 en Tlatelolco es un tema que necesita de investigaciones profundas y detalladas debido a la controversia que existe aún sobre este hecho. Libros, periódicos, testimonios, videos y documentales fueron parte de la investigación del equipo. Estos dos últimos nos dieron a conocer más de cerca el tema, con detalles que seguramente no encontraríamos tan fácilmente en los medios de comunicación. La historia oral en la que nos encontramos, con ayuda del señor Francisco Luis Sánchez Tinoco, es capaz de transmitirnos eso que lo escrito no puede decir. Otorga detalles únicos e inesperados a la investigación realizada, permitiendo obtener un amplio contenido del suceso. De la misma manera, podemos rectificar o desechar aquello que los documentos investigados previamente hablan de Tlatelolco. La mayoría de ellos corresponden a la realidad. Una de nuestras referencias bases fue el periódico El Universal. Este presenta un testimonio gráfico del movimiento del 68, el cual, con ayuda de imágenes, nos narra cómo fue que ocurrió este acontecimiento. Nos resultó de gran ayuda, puesto que las fotografías aquí plasmadas describen profundamente lo vivido hace ya 46 años. El miedo corría por las calles de México, pero aún así no hubo quien los detuviera. Los estudiantes veían por sus derechos y buscaban el cumplimiento de la Constitución a como diera lugar. Tlatelolco se encontraba rodeado de tanques militares, causando un gran temor en las personas. Sí, Tlatelolco y estaba fatal.
por eso. Los medios cambian el criterio de la gente, sí. Pero el plan de ellos era seguir adelante, ¿no? Y la rebeldía no paraba. Y ya no paraba que el acontecimiento que vino en el 71, con los halcones, ¿verdad? Cuando Echeverría. Entonces, otra demostración, ¿verdad?, de la represión tremenda del gobierno contra los estudiantes. El sentir de la población iba en el sentido ese de calmar ánimos, que hubiera ya un periodo de paz, que hubiera una comprensión al elemento estudiantil, pero se veía, se percibía claramente que había un rechazo continuo del sistema, ¿verdad?, para atender las peticiones del estudiantado. Y pues una prueba fue el 71, ¿no?, con los halcones. Entonces, así se vieron y se vinieron realizando las cosas, ¿no? Y en forma tan peculiar narra todo esto Elena Poniatowska, el mismo Octavio Paz, que él, al ocurrirlo en el 68, tenía la representación de una embajada en el extranjero, y lo primero que hizo fue renunciar. Y lo cual se lo criticó mucho Díaz Ordaz, pero él mantuvo su postura, ¿verdad? Y fue en protesta plena por lo que ocurrió, sobre todo después de haber terminado todo esto, haber terminado el régimen de Díaz Ordaz. Lo condenaron invariablemente, y no solamente a él, sino al secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que él fue un factor decisivo en todo esto, y más aún todo lo que permitió, promovió en el 71, ¿no? Conforme pasaban los días, los detenidos y heridos aumentaban, pero no fue hasta el 2 de octubre que el país se desmoronó. Justamente en Mercadotecnia Continental, y tenía un amigo, Jorge Uribe, con el que en 1968 nos turnábamos. Un día llevaba su carro, pero lo llevaba yo. Y justamente en el 2 de octubre del 68 íbamos nosotros a Altavilla, y veníamos nosotros de Altavilla de tratar de realizar operaciones, ¿verdad?, de venta de casas, de casas, cuando al pasar cerca de Tlatelolco, era nuestra ruta, nos dio curiosidad ver, por ejemplo, una serie de transportes del ejército, ¿verdad?, y que abarcaba como 3 cuadras llenas de soldados. Entonces la curiosidad nos llamó, estacionamos un poco helados, y anduvimos preguntando qué es esto o qué. No, pues no sé, algo anda muy raro, ¿no? Por los movimientos que han hecho los muchachos, por el ataque que hicieron los soldados en San Ildefonso, y la situación está tensa, nos decían. Uy, decía Jorge, oye, vamos a ver qué nos pasa. Le dije, no, ya sé, que vemos lo que pase, no sé, pero yo puedo ver.
Dice, pero dice una persona, dice, oiga, la situación está muy grave, está tensa, no sé, ¿qué significan 3 cuadras aquí llenas de soldados? Bueno, pues nos quedamos con eso, por eso nos fuimos a dormir, y pues otro día, ¿qué será? Etcétera, lógicamente prendes tu la radio, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, aquí escuchaste a Jacobo Zabludowski, ¿no? Sí. ¿Y qué nos dijo Jacobo Zabludowski? Dice, parece que ayer un grupo de muchachos, estudiantes revoltosos, se les colaron allí otros tipos diferentes y atacaron al ejército y a la policía, y lógicamente hubo una represalia, ¿verdad? Y parece que murieron, no sé, una media docena, una cosa así, de elementos, ¿verdad? México fue esclavo de un gobierno de carácter autoritario y de la falta de sensibilidad política del presidente Díaz Ordaz durante todo su periodo presidencial. Periodo en el que se vivió este suceso tan inesperado y que marcó la vida de millones de personas, tanto de quienes participaron en el movimiento como de quien lo vivió desde fuera. Un momento perturbador que no se olvida y que queda en la memoria de todos. Es importante servirnos de distintas fuentes de información en cuanto al tema previsto de los medios de comunicación, podamos darnos cuenta de la fragilidad de la veracidad con la que se cuentan los hechos bajo la conveniencia de distintos intereses. Esta dinámica nos acercó un poco más a la verdad al tener a una persona que vivió en carne propia la tragedia y que pudo presenciar los hechos del antes y después bajo la perspectiva de un observador. El levantamiento del 68 nos deja claro que sí se puede alzar la voz, que la ciudadanía que vivía en esos estudiantes, amas de casa y empleados estaba unida a un objetivo y que uniéndose podrían alcanzar ser escuchados o causar un gran impacto. Desafortunadamente, la corrupción y la lucha de interés acabó estrepitosamente con dichos ideales y creemos que dejó una gran herida ante la libertad de expresión y el derecho de opinar de la ciudadanía actual. Sin embargo, creemos que con la conciencia y la información necesaria podemos despertar de nuevo su espíritu para representar una ciudadanía participativa y activa que poco a poco hemos perdido por falta de interés o por miedo.